Dijeron que no pertenecía a la Navidad. La jefa viuda vendió la casa que habían heredado. Bienvenido y disfruta de la historia. La guirnalda ya estaba colgada cuando Elena llegó. El árbol resplandecía en la ventana delantera, adornado, con ornamentos que ella misma había comprado a lo largo de los años. Había música sonando, fuerte, alegre, festiva, pero nadie la recibió en la puerta. Se dejó entrar con la llave de repuesto que le habían dicho que ya no usara, pero que aún conservaba, guardada como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Sus manos estaban llenas, tartas que había horneado desde cero, pequeños regalos envueltos con dedos temblorosos y una tarjeta para cada nieto. Colocó todo suavemente sobre la mesa. La sala estaba llena de risas. Su hijo Fernando, su nuera, Marisol, sus amigos, todos brindando con copas. Ella entró con una sonrisa y todo se detuvo. La nuera se volvió primero, su rostro tenso, su voz fría. «Oh, así que viniste». Luego a los demás. «Pensé que habíamos acordado que este año serían solo familia. Solo familia». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Su hijo no dijo nada. Otra vez, solo miró su bebida. Ella permaneció allí un momento, absorbiendo el frío que ninguna chimenea podría calentar. El lugar que había decorado cada diciembre desde que él nació, la casa que les ayudó a comprar, confirmó el préstamo, refinanció cuando estaban luchando, era ahora un lugar al que no pertenecía. No surgió ningún argumento, ninguna defensa, solo silencio. El tipo de silencio que dice más que las palabras. Elena dio media vuelta y salió sin decir palabra. La nieve había comenzado a caer. Cubría sus huellas mientras se marchaba. Borraba el camino que había tomado, como ellos habían borrado su presencia en sus vidas. Esa noche no lloró. Se sirvió un té en su tranquilo apartamento. Sacó el archivo de la propiedad que había guardado durante años. Todavía conservaba la escritura. La casa era suya, regalada pero nunca oficialmente transferida, porque en el fondo sabía que algún día podrían olvidarla. A la mañana siguiente llamó a su abogado. Al final de la semana la casa estaba vendida, sin advertencia, sin despedida, solo una venta rápida, limpia, definitiva. La nueva familia se mudó antes de Año Nuevo, una joven pareja con un bebé en camino. La mujer lloró cuando vio la cocina, dijo que le recordaba a la de su abuela. La abrazaron como si fuera una bendición. Y, por primera vez en años, Elena sintió que estaba en casa. Su hijo llamó en pánico. La nuera gritaba al fondo. No tenían a dónde ir. Arreglarían las cosas. Lo harían bien. Pero no preguntaron si ella estaba bien. No dijeron que la extrañaban. Solo extrañaban la casa. Ella colgó sin responder. Algunas cosas no necesitan ser dichas, porque a veces una mujer debe elegir la paz sobre la proximidad. Y si tu presencia solo es bienvenida cuando viene con una llave de casa o una chequera, entonces no es bienvenida en absoluto. Para cada viuda que ha sido borrada de las festividades, despedida de la mesa que puso, o tratada como un fantasma en el hogar que construyó, recuerda esto: no eres un adorno para ser guardado. Eres la razón por la que las luces se encendieron en primer lugar. En la soledad de su apartamento, Elena miró por la ventana mientras los copos de nieve caían, lentamente, cubriendo Madrid con un manto blanco. Sostenía la taza de té entre sus manos buscando su calor, pero el frío que sentía venía de un lugar más profundo. Habían pasado 3 días desde el incidente en la casa, su casa, y el teléfono no había dejado de sonar. Lo había silenciado, incapaz de escuchar más excusas, más promesas vacías. «Mamá, contesta, por favor», decía el último mensaje de Fernando. «No entiendo por qué has hecho esto. Necesitamos hablar». Elena respiró profundamente. 58 años de vida, 25 de ellos dedicados a criar sola a Fernando después de que Antonio falleciera. Recordó cómo había trabajado doble turno en el hospital como enfermera para que su hijo pudiera estudiar, cómo había renunciado a sus propios sueños para que él pudiera perseguir los suyos. Y ahora, a sus 32 años, casado con Marisol desde hacía 5,
con 2 pequeños, sus nietos, Lucía de 4 años y Gabriel de 2, parecía haber olvidado todo eso. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Elena se levantó lentamente, sus rodillas protestando por el frío. No esperaba a nadie. Cuando abrió se encontró con el rostro familiar de Carmen, su amiga desde la escuela de enfermería. ¿Vas a quedarte aquí encerrada para siempre?, preguntó Carmen, quitándose el abrigo sin esperar invitación. He pasado por la cafetería. Traje esos pasteles de canela que te gustan. Elena sonrió débilmente y cerró la puerta. Carmen siempre había sido así, un torbellino de energía que no aceptaba un no por respuesta. Se habían conocido 40 años atrás, y desde entonces habían compartido alegrías, tragedias y todo lo que había entre medio. «No estoy de humor para pasteles», dijo Elena, volviendo a su sillón junto a la ventana. Carmen dejó la bolsa en la cocina y se sentó frente a ella. «Me ha llamado Fernando». Elena levantó la mirada sorprendida. «No me mires así», continuó Carmen. «Tu hijo está desesperado. Me ha contado lo que pasó, o al menos su versión». «¿Y qué te ha dicho?». El tono de Elena era más amargo de lo que pretendía. «Que apareciste en Nochebuena sin avisar, que Marisol tenía planeada una cena con amigos importantes y que te fuiste ofendida. Y luego, sin más, vendiste la casa donde viven con tus nietos». Carmen la miró directamente. «¿Es eso cierto?». Elena negó con la cabeza. «Sabes que no es así. Fernando me invitó hace un mes. Me pidió que llevara mis tartas de manzana, las que tanto le gustan a Lucía. Y cuando llegué, su voz se quebró. Tomó un sorbo de té para disimular. Carmen extendió su mano y tomó la de Elena. «Lo sé. Conozco a ese chico desde que usaba pañales. Siempre ha sido terrible para enfrentar los conflictos, igual que su padre». El recuerdo de Antonio hizo que Elena sonriera. Era cierto, su difunto esposo nunca había sido bueno para las confrontaciones. Prefería arreglar las cosas en silencio, con pequeños gestos. «¿Y qué hay de la casa?», preguntó Carmen. «Nunca la transferí a su nombre», respondió Elena. «Cuando se casaron, les ofrecí que vivieran allí. Les dije que algún día sería suya, pero quería asegurarme primero». «Asegurarte de que Marisol no fuera una cazafortunas», completó Carmen. Elena suspiró. «Nunca he confiado en ella. Desde el principio sentí que solo veía en Fernando la seguridad, la casa, su posición en el hospital. Y ahora que él es director de cirugía, de repente tienen todos estos nuevos amigos, fiestas elegantes y yo... Y tú solo eres la vieja enfermera jubilada que les recuerda de dónde vinieron», dijo Carmen con una sonrisa triste. La verdad dolía, pero Elena asintió. «Exactamente». «¿Y los niños?». «Lucía y Gabriel te adoran». Las lágrimas que Elena había estado conteniendo finalmente aparecieron. «Es lo único que me duele de todo esto. Esos niños, Marisol apenas les presta atención. Siempre están con alguna niñera mientras ella organiza eventos o va de compras. Y ahora ni siquiera podré verlos». Carmen se levantó y fue a la cocina. Regresó con 2 trozos de pastel y le entregó uno a Elena. «Come, necesitas fuerzas para lo que viene». «¿Lo que viene?». «La batalla», dijo Carmen con determinación. «No voy a dejar que te rindas así. Has vendido la casa, bien. Fue un golpe maestro, tengo que admitirlo. Pero ahora hay que pensar en los siguientes pasos, en cómo vas a recuperar tu relación con tus nietos sin tener que aguantar los desplantes de tu nuera». Elena miró el pastel de canela, sintiendo por primera vez en días un atisbo de esperanza. Carmen tenía razón. No podía rendirse, no después de todo lo que había luchado en su vida. «¿Y por qué sonríes ahora?», preguntó Carmen intrigada. «Porque acabo de recordar algo», respondió Elena, dejando el pastel en la mesita. Se levantó y fue hasta el escritorio, donde abrió un cajón y sacó una carpeta. «Fernando piensa que he vendido la casa por rencor, pero no es así. La he vendido porque encontré algo mejor». Abrió la carpeta y le mostró a Carmen unos planos arquitectónicos. «¿Recuerdas esa parcela en las afueras, la que Antonio y yo compramos hace 30 años con la idea de construir algún día?». Carmen asintió.
sus ojos abriéndose con sorpresa. ¿La vas a desarrollar ahora? Ya he contratado al arquitecto. Será una casa pequeña, pero con un gran jardín para los niños. Y habrá una segunda casa, más pequeña aún para mí. Quiero ofrecerles un nuevo comienzo, a todos, incluso a Marisol. Carmen miró los planos y luego a su amiga con admiración. Eres increíble, Elena. Te humillan en Nochebuena y tú respondes con un acto de generosidad. Elena negó con la cabeza. No es generosidad, es supervivencia. No puedo seguir viviendo así, ignorada, despreciada. Pero tampoco puedo alejarme de mis nietos. Esta es mi forma de recuperar el control, de establecer mis propias condiciones. Carmen levantó su tenedor con pastel. Por Elena, la estratega. Elena chocó su tenedor con el de su amiga, y por primera vez en días, su sonrisa llegó hasta sus ojos. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no escribes 0, me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. El lunes por la mañana, Elena se despertó con renovadas energías. Después de la visita de Carmen, había dormido profundamente por primera vez desde el incidente. Se vistió con esmero. Un traje sastre azul marino que reservaba para ocasiones especiales, el collar de perlas que Antonio le había regalado en su 20º aniversario y un toque de perfume. Hoy era un día importante. El bufete de abogados, Gómez & Asociados, ocupaba un elegante edificio en el centro de Madrid. Elena había concertado una cita con Alejandro Gómez, quien había manejado los asuntos legales de la familia desde los tiempos de Antonio. A sus 70 años, Alejandro era uno de los pocos amigos que le quedaban de aquella época. «Elena, qué gusto verte», la saludó Alejandro, levantándose de su escritorio para darle un afectuoso abrazo. «Aunque debo decir que no esperaba tu llamada después de que firmamos la venta de la casa». «Es sobre otro asunto», respondió Elena tomando asiento. Le entregó la carpeta con los planos. «Quiero comenzar la construcción en la parcela de Sierra Norte y necesito que prepares un fideicomiso». Alejandro revisó los documentos con interés profesional. «Vaya, vaya. Has estado planificando esto desde hace tiempo, ¿verdad? Estos planos son bastante detallados. Los encargué hace 6 meses», confesó Elena, «cuando empecé a notar que las cosas con Fernando y Marisol no iban bien, pero no me decidía a dar el paso». «¿Y qué ha cambiado?», preguntó Alejandro, aunque su mirada indicaba que ya intuía la respuesta. Elena le contó brevemente lo sucedido en Nochebuena y la posterior venta de la casa. Alejandro escuchó sin interrumpir, solo asintiendo ocasionalmente. «¿Y el fideicomiso?», preguntó finalmente. «Quiero establecerlo para Lucía y Gabriel», explicó Elena. «La propiedad principal será para ellos cuando cumplan 25 años. La casa pequeña será mía mientras viva, y después también pasará a ellos. Fernando y Marisol podrán vivir en la propiedad principal, pero no podrán venderla ni hipotecarla». Alejandro se reclinó en su sillón, estudiándola. «Es una jugada inteligente. Les das un hogar, pero en tus términos. ¿Y si no aceptan? Entonces tendrán que buscar dónde vivir con el dinero de Fernando. La casa que vendí era mía, y el dinero también lo es. Pueden rechazar mi oferta, pero no tienen derecho a exigir nada más». El abogado sonrió. «Me recuerdas a Antonio. Cuando negociaba, siempre un paso adelante». Un dolor agridulce atravesó el corazón de Elena. «Aprendí del mejor». Después de discutir los detalles legales y firmar los documentos preliminares, Elena salió a la calle sintiéndose más ligera. Tenía un plan ahora, un propósito. Miró su reloj. Apenas pasaba el mediodía. Tomó su teléfono y, tras un momento de duda, llamó a un número que conocía de memoria. «Hospital Universitario La Paz, Departamento de Cirugía», respondió. Una voz joven. «Buenos días, soy Elena Martínez. ¿Podría hablar con el doctor Fernando Gutiérrez, por favor? Soy su madre». Hubo un breve silencio, seguido de «Por supuesto, señora Martínez». «Un momento». Elena esperó, su corazón acelerándose. Hacía casi una semana que no hablaba con su hijo. «¿Mamá?». La voz de Fernando sonaba sorprendida, tal vez aliviada. «Fernando,
Necesitamos hablar. ¿Podemos vernos hoy? Otra pausa. Tengo cirugía en 1 hora y luego consulta. ¿Puede ser a las 6 en la cafetería del hospital? Perfecto, respondió Elena. Hasta entonces. La cafetería del hospital era un lugar lleno de recuerdos para Elena. Había trabajado allí durante 30 años, primero como enfermera general y luego como supervisora de planta. Conocía cada rincón, cada pasillo. Muchos de los empleados, más antiguos aún, la recordaban y la saludaban con cariño mientras esperaba a Fernando. Lo vio entrar a las 6:10, todavía con su bata blanca y el estetoscopio alrededor del cuello. Se veía cansado, con pequeñas arrugas alrededor de los ojos que no había notado antes. Por un momento, Elena sintió una punzada de culpa. Su hijo tenía una carrera exigente, 2 niños pequeños, y ahora ella había añadido este estrés adicional. Fernando la vio y se acercó. Hubo un momento incómodo, donde ambos dudaron entre un abrazo o un saludo más formal. Finalmente, él se inclinó y le dio un beso en la mejilla. «Gracias por venir», dijo Elena, ofreciéndole asiento. «He estado intentando comunicarme contigo toda la semana», respondió él, un toque de reproche en su voz. «Lo sé. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer». Fernando se pasó una mano por el pelo, un gesto que había heredado de su padre. ¿Decidir qué hacer? «Mamá, has vendido nuestra casa sin previo aviso. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Los niños están confundidos, Marisol está furiosa y yo... ¿Y tú, Fernando?», preguntó Elena suavemente. «Yo estoy... dolido». Su voz se quebró ligeramente en la última palabra. «No entiendo por qué lo hiciste. Si estabas molesta por lo de Nochebuena, podríamos haberlo hablado. Fue un malentendido. Marisol pensó que habíamos acordado que vendrías para Año Nuevo, no para Navidad». Elena observó a su hijo, buscando signos de engaño en su rostro. No los encontró, solo confusión genuina. «Fernando, te llamé 3 veces esa semana para confirmar. La última vez hablé con Marisol y ella misma me dijo que llevara mis tartas de manzana». Fernando frunció el ceño. «Ella me dijo que nunca confirmaste». «¿Y le creíste a ella en lugar de a mí?». El dolor en la voz de Elena era palpable. Su hijo bajó la mirada. No sabía qué creer. «Últimamente, entre tú y Marisol, ha sido difícil». «Lo sé», concedió Elena, «y por eso estoy aquí, no para recriminarte, sino para ofrecerte una solución». Sacó de su bolso una carpeta idéntica a la que había llevado al abogado y se la entregó. «Abre esto, por favor». Fernando lo hizo, y sus ojos se abrieron con sorpresa al ver los planos. «Es un proyecto que tu padre y yo soñamos hace mucho tiempo», explicó Elena. «Una casa familiar en ese terreno que compramos en Sierra Norte, ¿recuerdas? Solíamos ir de picnic allí cuando eras pequeño». «Lo recuerdo», murmuró Fernando pasando las páginas. «Es impresionante. La casa principal es para ti y tu familia. La más pequeña será para mí. Hay un gran jardín en el medio donde los niños podrán jugar». Elena hizo una pausa. «He establecido un fideicomiso. La propiedad será de Lucía y Gabriel cuando sean mayores. Ustedes pueden vivir allí mientras tanto, sin costos, sin hipoteca». Fernando levantó la mirada, sus ojos brillantes. «¿Por qué haces esto después de cómo te tratamos?» Elena sintió que su corazón se ablandaba. «Porque eres mi hijo, porque amo a mis nietos y porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad». Respiró profundamente. «Pero hay condiciones, Fernando. Necesito poder ver a los niños regularmente y necesito respeto, tanto de ti como de Marisol. No pido que me ame, pero al menos que me respete como tu madre y la abuela de sus hijos». Fernando asintió lentamente. «Tendremos que hablar con Marisol. No será fácil». «Lo sé. Y entenderé si decide que no pueden aceptar mi oferta. El dinero de la venta de la casa está en mi cuenta. Puedo dártelo para que busquen otro lugar si eso es lo que prefieren». Fernando miró los planos una vez más, pasando los dedos por el detalle del jardín donde se había dibujado un pequeño parque infantil. ¿Cuándo podría estar lista? «El constructor dice que en 6 meses, si empezamos ahora,
Mientras tanto, pueden quedarse en mi apartamento. Yo me mudaré temporalmente con Carmen. Una lágrima rodó por la mejilla de Fernando. Mamá, yo sé, lo siento por todo. No sé en qué momento permití que las cosas llegaran a este punto. Elena extendió su mano y tomó la de su hijo, sintiendo en ese contacto todos los años de amor, de luchas compartidas, de pérdidas y alegrías. Yo también lo siento. Quizás debí haber hablado antes, en lugar de guardar mi dolor hasta que explotó. Hablaré con Marisol esta noche, prometió Fernando apretando la mano de su madre, y te llamaré mañana, sin importar cuál sea su decisión. Cuando Fernando se marchó, Elena permaneció en la cafetería, mirando por la ventana, hacia el patio del hospital, donde en primavera florecían los almendros. Sentía una extraña mezcla de esperanza y temor. Había puesto todas sus cartas sobre la mesa. Ahora solo quedaba esperar. Al salir del hospital, Elena decidió caminar un poco antes de tomar el metro. La tarde era fría pero clara, y las luces navideñas iluminaban las calles de Madrid, creando un ambiente mágico a pesar de todo. Mientras caminaba, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «Diga», contestó con cautela. «¿Señora Elena?» Una voz infantil, apenas un susurro. El corazón de Elena dio un vuelco. «¿Lucía?» «Cariño, ¿eres tú?» «Sí, abuelita. Te llamo desde el teléfono de Marina». Marina debía ser la nueva niñera, supuso Elena. «Mi amor, qué alegría escucharte. ¿Estás bien?» «Te extraño, abuelita», dijo la pequeña, su voz quebrándose. «Mamá dice que ya no vendrás más a vernos, ¿es verdad?» Elena tuvo que apoyarse contra la pared más cercana. «No, mi vida, eso no es verdad. Nos veremos pronto, te lo prometo». «¿Me lo juras? ¿Por el dedito?» Era un juego entre ellas, sellar promesas entrelazando sus meñiques. «Te lo juro por el dedito, por las estrellas y por todos los pasteles de chocolate del mundo», respondió Elena, luchando contra las lágrimas. Se escuchó un ruido al otro lado de la línea y la voz de una mujer joven. «Lucía, tu madre está llamando. Tengo que colgar, lo siento». La llamada se cortó dejando a Elena con el teléfono en la mano y una mezcla de emociones en el pecho. Por un lado, el dolor de escuchar a su nieta tan triste. Por otro, la determinación renovada de arreglar esta situación, no solo por ella misma, sino por Lucía y Gabriel. Esa noche, mientras preparaba una sencilla cena, Elena recibió un mensaje de texto de Fernando. «Hemos hablado. Marisol necesita tiempo, pero yo acepto tu oferta. Por los niños, por nosotros, hablamos mañana». Era un pequeño paso, pero un paso al fin y al cabo. Elena se permitió una sonrisa esperanzada mientras servía su sopa. Quizás, solo quizás, las cosas comenzaban a mejorar. ¿Qué pasará cuando Elena y Marisol se encuentren cara a cara? ¿Aceptará Marisol las condiciones de su suegra? ¿O este primer paso de Fernando solo generará más conflicto en su matrimonio? La tensión aumenta mientras la familia intenta reconstruirse sobre nuevos cimientos. La reunión fue concertada en terreno neutral, un pequeño café en el barrio de Salamanca, elegante pero discreto. Elena llegó 15 minutos antes, eligiendo una mesa al fondo que les diera privacidad. Pidió un té verde y esperó, controlando sus nervios. No había visto a Marisol desde Nochebuena, y aunque Fernando había estado actuando como intermediario durante la semana pasada, ambas sabían que necesitaban hablar directamente. La vio entrar exactamente a la hora acordada. Marisol siempre había sido puntual, una de las pocas cualidades que Elena apreciaba en ella. Vestía un abrigo de cachemira gris y llevaba el cabello negro recogido en un moño perfecto. A sus 30 años era innegablemente hermosa, con su figura esbelta y sus rasgos delicados. Elena recordó la primera vez que Fernando la presentó, 5 años atrás. «Es residente de último año en dermatología», había dicho irradiando orgullo. Elena había sonreído, aunque algo en los ojos calculadores de Marisol le había provocado una inquietud que nunca desapareció. «Buenos días, Elena», saludó Marisol sentándose frente a ella. «Gracias por venir, Marisol». Un camarero se acercó y Marisol pidió un café con leche. Esperaron en silencio incómodo hasta que la bebida llegó. «Fernando me ha contado sobre tu propuesta.
comenzó Marisol añadiendo un sobre de edulcorante a su café. Debo decir que es bastante generosa, considerando las circunstancias. No lo hago por generosidad, aclaró Elena. Lo hago por mis nietos y por mi hijo. Marisol asintió lentamente. Y por supuesto, viene con condiciones. Naturalmente, como cualquier acuerdo entre adultos. Marisol tomó un sorbo de su café, sus ojos nunca abandonando los de Elena. Era una mirada evaluadora, la misma que Elena había visto en médicos que analizan un caso difícil. Fernando está entusiasmado con la idea, comentó Marisol finalmente. Dice que recuerda ese terreno. De su infancia. Solíamos ir allí cada primavera, confirmó Elena. Antonio, el padre de Fernando, y yo compramos esa parcela con la idea de retirarnos allí algún día. Luego él falleció y nunca encontré el momento adecuado para desarrollarla. Hasta ahora, añadió Marisol, un toque de ironía en su voz. Elena mantuvo la calma. Hasta ahora. ¿Por qué no nos dijiste que la casa seguía a tu nombre? Durante 5 años hemos vivido allí, cuidándola, manteniéndola, pagando impuestos y servicios. Porque fue un regalo de boda, respondió Elena con sinceridad. Y esperaba transferirla oficialmente cuando estuviera segura de que las cosas iban bien. Cuando estuviera segura de que yo no iba a dejar a tu hijo. La voz de Marisol adquirió un filo peligroso. Elena no apartó la mirada. Cuando estuviera segura de que mi hijo era feliz y respetado en su matrimonio. Se hizo el silencio. Marisol bebió más café, y Elena notó un ligero temblor en su mano. Nunca me has dado una oportunidad, dijo finalmente Marisol, y por primera vez su voz traicionó una emoción genuina. Desde el principio me has juzgado como una advenediza, una interesada. ¿Crees que no lo he notado? Las miradas, los comentarios velados, la forma en que revisas la casa cada vez que vienes, como evaluando si la estoy cuidando bien. Y tú nunca has intentado conocerme realmente, contraatacó Elena. Me has visto como un obstáculo, una reliquia del pasado de Fernando que toleras, porque no tienes alternativa. Me excluyes de las decisiones familiares, minimizas mi relación con mis nietos, y cuando te conviene, me utilizas como niñera gratuita. Las palabras flotaron entre ellas duras pero verdaderas. Sorprendentemente Marisol no negó nada. ¿Y qué propones ahora?, preguntó finalmente. Construimos 2 casas, vivimos a metros de distancia y fingimos ser una gran familia feliz. No, respondió Elena con firmeza. Propongo que realmente intentemos, construir una relación basada en el respeto mutuo, no por nosotras, sino por Fernando y los niños. Ellos no merecen estar en medio de esta guerra fría. Marisol desvió la mirada hacia la ventana del café, donde la vida de Madrid continuaba su curso normal. Cuando volvió a mirar a Elena, había algo diferente en sus ojos. ¿Sabes? Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Mi padre se volvió a casar un año después, y mi madrastra dejó muy claro que yo era un inconveniente en su nueva vida. Perfecta. Me enviaron a un internado y solo volvía en vacaciones. Hizo una pausa. Quizás parte de mi reacción hacia ti viene de ahí, de ese miedo a ser reemplazada, a no ser suficiente. Elena no esperaba esa confesión. De repente, muchas cosas cobraron sentido. La necesidad de control de Marisol, su inseguridad disfrazada de arrogancia, su desconfianza. Lo siento, dijo Elena con sinceridad. No lo sabía. No es algo de lo que hable habitualmente, admitió Marisol. Respiró profundamente. Acepto tu propuesta, Elena. Por Fernando, por los niños y... Intentaré que esta vez sea diferente, que realmente nos demos una oportunidad. Elena sintió que un peso se aligeraba en su pecho. No era una reconciliación completa, ni una garantía de que todo funcionaría, pero era un comienzo. Por primera vez desde Nochebuena sintió una chispa de esperanza real. Gracias, dijo simplemente. No me agradezcas todavía, respondió Marisol terminando su café. El camino será largo. Cuando salieron del café, algo inesperado ocurrió. Marisol, tras un momento de duda, dijo: «Los niños preguntan por ti constantemente. ¿Te gustaría venir a cenar mañana?
Están en casa de mis suegros ahora, pero volverán por la tarde. Me encantaría, respondió Elena, sorprendida y conmovida. Se despidieron con un formal apretón de manos, como sellando un trato. No era un abrazo, pero era mucho más de lo que Elena había esperado al comenzar el día. De camino a su apartamento, Elena llamó a Fernando para contarle sobre la reunión. Su hijo sonaba aliviado. «Es un comienzo, mamá, dale tiempo». «Lo sé, y tú también necesitas poner de tu parte, Fernando. No puedes seguir evitando los conflictos, dejando que seamos Marisol y yo quienes tomemos todas las decisiones difíciles». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Lo sé, he estado pensando mucho esta semana. Sobre papá, sobre cómo me criaste sola, sobre todas las oportunidades que me diste, y luego, ¿cómo te lo pagué?» «Eres un buen hombre, Fernando», dijo Elena con ternura. «Solo necesitas encontrar tu voz. La encontraré, te lo prometo. Por cierto, he hablado con el constructor. Podemos empezar las obras la próxima semana si todo va bien con los permisos». «Excelente. Mientras tanto, mi oferta sigue en pie. Pueden quedarse en mi apartamento hasta que la casa esté lista». «Gracias, mamá. Hablamos mañana después de la cena». Esa noche, Elena revisó viejos álbumes de fotos, imágenes de Antonio, con Fernando pequeño, de picnics en el terreno que pronto se transformaría en su nuevo hogar, de graduaciones y cumpleaños, vida acumulada en instantáneas. Al llegar a las fotos más recientes, el nacimiento de Lucía, el bautizo de Gabriel, sintió una punzada de dolor. Había tantos espacios vacíos, tantos eventos a los que no había sido invitada, o donde se había sentido excluida. «Esta vez será diferente», murmuró para sí misma, cerrando el álbum con determinación. La cena del día siguiente fue tensa al principio, pero los niños actuaron como perfectos rompehielos. Lucía no se separó de su abuela ni un minuto, mostrándole sus nuevos juguetes, sus dibujos, contándole sobre el colegio. Gabriel, todavía pequeño para entender completamente lo que ocurría, solo sabía que su abuela estaba allí, y eso era motivo suficiente para sonreír y balbucear emocionado. Fernando preparó la cena. Algo raro, pues generalmente era Marisol quien cocinaba, y Elena notó cómo su nuera observaba la interacción entre abuela y nietos con una expresión indescifrable. No era hostilidad, sino algo más complejo. ¿Nostalgia? ¿Reconocimiento de lo que ella misma había perdido al no tener una madre? Durante el postre, una tarta que Elena había traído, Marisol sorprendió a todos al decir: «Hemos estado pensando en tu oferta, Elena, sobre quedarnos en tu apartamento mientras construyen la casa». Elena abrió la puerta antes de que Marisol pudiera tocar. «¡Qué sorpresa pasa, aunque aún está todo patas arriba!» «Vine a ver si necesitabas ayuda», explicó Marisol, entrando. Llevaba una bolsa de papel en las manos. «Y traje almuerzo. Supuse que no habrías tenido tiempo de cocinar». «Eres un ángel», dijo Elena con sinceridad. «Muero de hambre y ni siquiera he desempacado los platos». Se sentaron en el suelo de la sala, sobre una manta que Elena había extendido, y compartieron los bocadillos y la fruta que Marisol había traído. «¿Y los niños?», preguntó Elena. «Con mis suegros. Estaban tan emocionados que no me dejaban terminar de empacar». Marisol sonrió. «Lucía ya tiene decidido dónde pondrá cada juguete en su nueva habitación, y Gabriel no deja de preguntar si puede dormir contigo la primera noche». «Siempre será bienvenido», aseguró Elena. Hizo una pausa. «¿Y tú? ¿Cómo te sientes con todo esto?» Marisol guardó silencio un momento mirando a su alrededor. «Honestamente tenía mis dudas al principio. Pensé que sería invasivo tenerte tan cerca, pero ahora, viendo cómo ha quedado todo, me siento agradecida, y no solo por la casa, sino por cómo has manejado toda esta situación». «¿A qué te refieres? Podrías habernos dejado en la calle o exigido condiciones imposibles. En cambio, nos diste una segunda oportunidad». Marisol dejó su bocadillo y miró directamente a Elena. «Sé que no he sido la mejor nuera, que te he excluido, a veces deliberadamente, y lo siento». Elena sentía un nudo en la garganta. «Yo tampoco fui la suegra perfecta, quizás ambas estábamos demasiado a la defensiva, demasiado preocupadas por perder a Fernando y a los niños».
Exactamente, concordó Marisol, como si fuera una competencia, cuando en realidad ambas queremos lo mismo, que sean felices. Que seamos felices, corrigió Elena suavemente. Todos nosotros. Marisol sonrió, y Elena notó que había genuina calidez en su mirada. No eran amigas íntimas, probablemente nunca lo serían, pero había un respeto mutuo que no existía antes. Fernando está nervioso, comentó Marisol, cambiando ligeramente de tema. Cree que una vez que estemos todos instalados, volverán los viejos patrones. Tendremos que asegurarnos de que eso no suceda, respondió Elena. Tengo una idea, dijo Marisol, con un brillo entusiasta en los ojos. ¿Qué te parece si establecemos algunas tradiciones nuevas? Por ejemplo, cenas de domingo juntos, alternando entre tu casa y la nuestra. Y tal vez un día a la semana podrías recoger a los niños del colegio y pasar la tarde con ellos. Me encantaría, asintió Elena, conmovida por la propuesta. Y quizás podríamos trabajar juntas en el huerto. Siempre quise enseñar a los niños a cultivar sus propios alimentos. Es una excelente idea. A Lucía le encantará, y a Gabriel le vendrá bien un poco de contacto con la naturaleza. Marisol hizo una pausa. Y a mí también. Crecí en la ciudad y nunca tuve la oportunidad de plantar nada. Las dos mujeres continuaron hablando, haciendo planes, estableciendo los cimientos de su nueva dinámica familiar. Cuando Marisol finalmente se marchó, prometiendo volver al día siguiente con toda la familia para ayudar a Elena a terminar de instalarse, dejó atrás una sensación de esperanza que llenaba la casa más que cualquier mueble. Esa noche, Elena se sentó en su nuevo porche, contemplando las estrellas que brillaban intensamente en el cielo de Sierra Norte, lejos de la contaminación lumínica de Madrid. Pensó en Antonio, en cómo habría disfrutado ver su sueño compartido finalmente realizado. Pensó en Fernando, que había encontrado su voz y aprendido a mediar entre las mujeres de su vida. Pensó en Lucía y Gabriel, que crecerían en este espacio con amor y seguridad. Y pensó en Marisol, a quien finalmente estaba comenzando a entender. No eran tan diferentes después de todo. Ambas eran mujeres fuertes, protectoras, a veces obstinadas. Ambas amaban feroz y lealmente. Ambas habían aprendido a través del dolor a valorar la segunda oportunidad que se habían dado mutuamente. Elena cerró los ojos y respiró profundamente el aire de la montaña. La herida de Nochebuena, que una vez había parecido imposible de sanar, ahora era solo una cicatriz, un recordatorio de que a veces debemos perder algo para encontrar algo mayor. Gracias, susurró a las estrellas a Antonio, a la vida misma que en su imprevisible sabiduría la había llevado por este camino tortuoso hacia un lugar que finalmente podía llamar hogar. El día siguiente amaneció brillante y claro. Elena se despertó temprano, encantada con la luz dorada que entraba por su ventana y el canto de los pájaros fuera. Se preparó un café y salió al porche, disfrutando de la tranquilidad de la mañana. En unas horas la paz sería reemplazada por el bullicio alegre de la mudanza de Fernando y su familia. Mientras esperaba, decidió desempacar algunos recuerdos que había dejado para el final. En una caja cuidadosamente etiquetada como Antonio, encontró el álbum de fotos de su boda, cartas amarillentas por los años, el reloj de pulsera que él usaba y que se había detenido el día que falleció. Elena acarició cada objeto con ternura, conversando silenciosamente con el hombre que había amado durante tantos años. «Lo logramos, Antonio», murmuró mirando por la ventana hacia las dos casas y el jardín. «Nuestro sueño está aquí». El sonido de coches acercándose la sacó de sus recuerdos. Se apresuró a guardar los tesoros personales en un cajón de 1900, su mesita de noche, y salió a recibir a la familia. El caos alegre de la mudanza inundó el terreno. Los niños corrían de una casa a otra, Gabriel siguiendo a Lucía como una pequeña sombra entusiasta. Fernando y el equipo de mudanzas trasladaban muebles mientras Marisol dirigía dónde debía ir cada cosa. Elena se movía entre ambas casas, ayudando donde podía, preparando refrescos para todos, sintiéndose más viva de lo que se había sentido en años. A media tarde, cuando la mayoría de las cajas grandes habían sido colocadas en sus lugares correspondientes,
Fernando propuso una pausa. «Tengo algo que mostrarles», dijo con una sonrisa misteriosa. «Vengan todos al jardín». Intrigados, lo siguieron hasta la pérgola central. Allí, Fernando señaló hacia el suelo, donde, para sorpresa de todos, había una pequeña placa de bronce incrustada en el cemento. «Hogar de la familia Gutiérrez Navarro», leyó Lucía en voz alta, orgullosa de sus recientes habilidades lectoras. «¿Qué dice abajo, papá?». Fernando miró a Elena, sus ojos brillantes de emoción. «Dice, fundado con amor por Antonio y Elena Martínez, 1990-2025. Elena se llevó las manos a la boca, incapaz de contener la emoción. «Fernando, era importante reconocer de dónde viene todo esto», explicó su hijo abrazándola. «Papá y tú compraron este terreno con un sueño. Ahora ese sueño es nuestro hogar, y nunca olvidaremos que comenzó con ustedes dos». Marisol se acercó, sosteniendo a Gabriel en brazos. «Fue idea de Fernando, pero estuve completamente de acuerdo. Queríamos que supieras que entendemos el regalo que nos has dado. No solo la propiedad, sino la oportunidad de sanar como familia». Elena no pudo contener las lágrimas mientras abrazaba a su hijo, a su nuera, a sus nietos. Era un momento perfecto, uno de esos instantes de pura felicidad que parecen suspendidos en el tiempo. «Tengo algo más», dijo Fernando cuando se separaron. Sacó del bolsillo un pequeño objeto envuelto en papel de seda y se lo entregó a Elena. Al desenvolverlo, ella descubrió un juego de llaves. «¿Y esto?». «Son las llaves de la casa principal», explicó Fernando. «Quiero que las tengas. Es nuestra casa, pero también es tuya. Puedes entrar cuando quieras, sin tener que tocar, sin tener que pedir permiso». El significado del gesto no escapó a Elena. Era una respuesta directa al incidente de Nochebuena, cuando se había sentido una intrusa en lo que creía su propio hogar. «Gracias», dijo, mirando alternativamente a Fernando y Marisol. «Esto significa mucho para mí. Solo tenemos una condición», añadió Marisol con una sonrisa tímida. «¿Cuál?», preguntó Elena curiosa. «Que nunca nos avises cuando vengas a cenar, simplemente aparece. Queremos que sea como cuando Fernando era pequeño y volvía de la escuela sin saber qué deliciosa comida habría preparado su madre. Queremos que los niños tengan esa misma experiencia». Elena rió a través de las lágrimas. «Trato hecho, pero tengan cuidado con lo que desean. Podría aparecer en los momentos más inesperados». «Contamos con ello», respondió Marisol, y por primera vez compartieron un abrazo que no se sentía forzado ni formal, sino genuinamente afectuoso. La tarde dio paso al anochecer, y aunque aún quedaban muchas cajas por desempacar, decidieron improvisar una cena en el jardín. Fernando encendió la parrilla que habían instalado junto a la pérgola. Elena preparó una ensalada con verduras frescas del mercado, y Marisol se encargó de los niños, bañándolos y vistiéndolos con pijamas, limpios, para que pudieran cenar al aire libre antes de dormir. Sentados alrededor de la mesa del jardín, bajo las primeras estrellas y las luces tenues que habían instalado en la pérgola, brindaron con sidra. «Por nuestro nuevo comienzo», propuso Fernando. «Por la familia», añadió Marisol. «Por las segundas oportunidades», completó Elena chocando su vaso con los demás. «Si estás segura, nos gustaría aceptar». Elena miró a Fernando, quien asintió con una pequeña sonrisa. «Por supuesto que estoy segura. Mi apartamento es pequeño, pero estaremos bien por unos meses». «¿Nos mudaremos con la abuela?», preguntó Lucía, sus ojos brillando de emoción. «No exactamente, cariño», explicó Fernando. «La abuela se quedará con su amiga Carmen, y nosotros viviremos en su casa hasta que nuestra nueva casa esté lista». «¿Y podré ver a la abuela todos los días?», insistió la niña. Hubo un breve silencio. Fue Marisol quien respondió, sorprendiendo, a Elena. «Claro que sí, mi amor. La abuela podrá venir a visitarnos siempre que quiera». Más tarde, mientras Fernando y Marisol acostaban a los niños, Elena se quedó en la cocina lavando los platos a pesar de que tenían lavavajillas. Era una costumbre antigua, un momento para pensar mientras sus manos trabajaban automáticamente. «No necesitas hacer eso», dijo Marisol entrando a la cocina. «No me molesta»,
respondió Elena con una sonrisa. Siempre me ha gustado lavar a mano. Marisol tomó un paño y comenzó a secar los platos ya lavados. Trabajaron en silencio por unos minutos, estableciendo un ritmo cómodo. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo finalmente Marisol. «¿Por qué no vendiste esa parcela todos estos años? ¿Por qué conservarla después de que Antonio falleciera?». Elena reflexionó sobre la pregunta mientras enjuagaba un vaso. Al principio, porque no podía soportar deshacerme de algo que habíamos soñado juntos. Luego, con el tiempo, se convirtió en una especie de seguro para el futuro de Fernando. Hizo una pausa, y ahora parece que era el futuro de todos ustedes lo que estaba esperando. Marisol asintió lentamente. Mi padre vendió la casa de mi madre un mes después de que ella falleciera. Dijo que no podía soportar los recuerdos. Yo tenía mis juguetes, mis libros, todas mis cosas allí, pero un día llegué de la escuela y ya vivíamos en otro lugar. Nunca me preguntó cómo me sentía al respecto. Elena dejó de lavar y miró a su nuera. De repente, vio a la niña, de 12 años, que había perdido no solo a su madre, sino también su hogar, sus recuerdos, su sentido de seguridad. Lo siento mucho, Marisol. Ningún niño debería pasar por algo así. Marisol se encogió de hombros, intentando restar importancia a sus palabras. Fue hace mucho tiempo. Algunas heridas nunca sanan del todo, dijo Elena con suavidad. Solo aprendemos a vivir con ellas. Marisol la miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si por primera vez viera a la persona real detrás de la figura de la suegra. Creo que tienes razón, admitió. Cuando Elena se marchó esa noche, el abrazo que Marisol le dio, aunque breve, fue genuino. No era una reconciliación completa. Había demasiada historia, demasiadas heridas por ambas partes para eso, pero era un comienzo honesto. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de actividad. La mudanza a la pequeña pero acogedora casa de Carmen, las visitas diarias al apartamento donde ahora vivían Fernando, Marisol y los niños, las reuniones con el constructor y el arquitecto para finalizar detalles de la nueva casa. Elena apenas tenía tiempo para pensar, pero cuando lo hacía, notaba que la amargura que había sentido después de Nochebuena se iba diluyendo, reemplazada por una cauta esperanza. Un sábado, mientras Elena ayudaba a Lucía con su tarea en 1900, la mesa de la cocina, Marisol entró con una expresión preocupada. «Fernando acaba de llamar. Tiene una emergencia en el hospital y no podrá llevarnos a visitar la obra como habíamos planeado». «Oh», dijo Elena, notando la desilusión en el rostro de Lucía. «Podemos ir otro día». «Pero yo quería ver mi nueva habitación», protestó la niña. Marisol pareció dudar un momento. «Podríamos ir nosotras. Tú, Elena, los niños y yo. Si te parece bien, claro». La propuesta sorprendió a Elena. Era la primera vez que Marisol sugería hacer algo juntas, sin Fernando como intermediario. «Me parece una idea excelente», respondió, intentando no mostrar demasiada emoción para no incomodar a su nuera. El viaje en coche hasta Sierra Norte, con Lucía cantando canciones infantiles y Gabriel durmiendo en su sillita, fue sorprendentemente agradable. Elena observaba el perfil de Marisol mientras conducía, concentrada en la carretera, respondiendo pacientemente a las interminables preguntas de Lucía. Era una buena madre, tenía que reconocerlo, exigente a veces, pero siempre atenta a las necesidades de sus hijos. La obra estaba avanzando rápidamente. Las estructuras básicas de ambas casas ya estaban levantadas, y era posible ver la distribución de las habitaciones. Lucía corrió emocionada por lo que sería su nuevo hogar, seguida de cerca por Marisol. Elena, con Gabriel en brazos, lo seguía a un ritmo más pausado, maravillándose de cómo un sueño de décadas finalmente tomaba forma. «¿Y este será tu cuarto?», preguntó Lucía cuando llegaron a una habitación situada en la parte más alejada de la casa principal. «No, cariño, esta será la habitación de invitados», explicó Marisol. «La abuela vivirá en la casa pequeña, ¿recuerdas?». Lucía frunció el ceño, claramente decepcionada. «Pero yo quería que viviera con nosotros». Elena y Marisol intercambiaron miradas. «Abuela tendrá su propio espacio»,
dijo Marisol finalmente, pero estará muy cerca. Podrás visitarla siempre que quieras. ¿Puedo decorar tu casa, abuela?, preguntó Lucía, recuperando su entusiasmo. Claro que sí, respondió Elena conmovida. Puedes ayudarme a elegir los colores de las paredes, las cortinas, todo. Mientras Lucía corría a explorar otra habitación, Marisol se acercó a Elena. Es una niña extraordinaria. Lo es, coincidió Elena, meciendo suavemente a Gabriel, que comenzaba a despertarse. Ambos lo son. Se parecen mucho a ti, dijo Marisol, sorprendiendo a Elena. Lucía tiene tu determinación, y Gabriel tu tranquilidad ante las dificultades. Gracias, respondió Elena, sin saber qué más decir. Era quizás el cumplido más sincero que había recibido de su nuera. Regresaron al coche cuando comenzaba a oscurecer. Gabriel se había dormido nuevamente, agotado de la excursión, y Lucía bostezaba mientras hablaba sobre los colores que elegiría para las paredes. Rosa para mi habitación, verde para la de Gabriel y azul para la de abuela. Decidió, antes de quedarse dormida también. En el silencio del viaje de regreso, Elena reflexionó sobre cómo habían cambiado las cosas en tan poco tiempo. La casa que había sido el escenario de su humillación en Nochebuena ahora estaba ocupada por otra familia. Pero de alguna manera no sentía pérdida sino liberación, como si el acto de vender la propiedad hubiera cortado las últimas ataduras a un pasado de resentimiento y dolor. ¿En qué piensas?, preguntó Marisol, sorprendiéndola. En cómo a veces perdemos algo para ganar mucho más, respondió honestamente. Marisol asintió. Nunca te agradecí por lo que estás haciendo, por esta segunda oportunidad que nos has dado. No lo hago solo por ustedes, reconoció Elena. También lo hago por mí, porque necesitaba romper ese ciclo de dolor en el que estábamos atrapados. Lo sé, dijo Marisol suavemente, y te admiro por ello. ¿Has experimentado alguna vez un conflicto familiar donde un acto de generosidad cambió todo? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. La primavera llegó a Madrid con una explosión de color y vida. El jardín del terreno en Sierra Norte floreció con los rosales que Elena y Lucía habían plantado semanas atrás, creando un camino perfumado entre las dos casas que ahora se erguían completamente terminadas. El día de la mudanza oficial había llegado. Elena supervisaba a los empleados de la empresa de mudanzas mientras llevaban sus muebles y cajas de su apartamento temporal en casa de Carmen hacia su nueva casa. Se había resistido a la idea de contratar ayuda. Toda su vida había hecho las cosas por sí misma, pero Fernando había insistido. «Te veré el domingo para la comida», dijo Carmen, abrazando a su amiga. 4 meses compartiendo casa habían fortalecido aún más su amistad. «Y recuerda, si esa nuera tuya vuelve a las andadas, me avisas y vendré a poner orden». Elena rió. «Ni se te ocurra. Las cosas con Marisol han mejorado mucho. Dale tiempo». «Tiempo es lo único que tenemos a nuestra edad», respondió Carmen, con una sonrisa pícara. «Y no lo malgasto en personas que no lo merecen». «Lo merece», afirmó Elena con certeza. «Todos lo merecemos». En su nueva casa, Elena recorría las habitaciones, sorprendida de lo diferente que se veía todo con luz natural. La sala de estar era amplia y luminosa, con grandes ventanales que daban al jardín compartido. La cocina era más pequeña que la de su antiguo apartamento, pero moderna y funcional. Y su dormitorio, pintado en un suave tono azul cielo elegido por Lucía, tenía una cama nueva, un regalo sorpresa de Fernando y Marisol. A través de la ventana podía ver la casa principal, más grande pero con un estilo arquitectónico complementario al suyo. Fernando y su familia se mudarían al día siguiente. El jardín entre ambas casas había sido diseñado como un espacio común, con un área de juegos para los niños, un huerto pequeño que Elena estaba ansiosa por comenzar y una pérgola central donde imaginaba futuras comidas familiares. El sonido de un coche la sacó de sus pensamientos. Miró por la ventana y vio el vehículo de Marisol estacionando. Para su sorpresa, venía sola, sin los niños. Lucía insistió en dormir en casa de su abuela esa primera noche, y aunque Marisol inicialmente dudó, finalmente accedió cuando vio la ilusión en los ojos de la niña.
Solo esta noche, concedió. Mañana tienes colegio y necesitas establecer una rutina en tu nueva habitación. Gracias, mamá, exclamó Lucía abrazando a su madre con fuerza. Luego corrió hacia Elena. Tendremos una fiesta de pijamas, abuela. La mejor fiesta de pijamas, confirmó Elena, guiñando un ojo a Marisol en señal de complicidad. Más tarde, con Lucía profundamente dormida en la habitación de invitados que ella misma había ayudado a decorar, Elena salió nuevamente al porche. La casa principal estaba a oscuras excepto por una luz en el dormitorio principal. Podía ver las siluetas de Fernando y Marisol moviéndose por la habitación, acomodando las últimas cosas antes de dormir. Elena respiró profundamente el aire fresco de la noche. Había sido un día perfecto, uno que nunca hubiera imaginado posible hace apenas unos meses. La vida tenía formas misteriosas de llevarnos exactamente donde necesitábamos estar, incluso a través del dolor. Pensó en la Nochebuena pasada, en cómo se había sentido excluida, borrada de la vida de su familia. Y ahora aquí estaba, más presente que nunca, parte integral de un nuevo comienzo para todos. A veces, reflexionó, necesitamos perder algo para ganar mucho más. A veces, lo que parece el final es realmente el principio de algo mejor, más auténtico y más valioso. Elena miró una última vez hacia las estrellas, permitiéndose sentir plenamente la gratitud que inundaba su corazón. Luego, con una sonrisa, serena, entró en su nueva casa. Cerró suavemente la puerta y se dirigió a su dormitorio, lista para el primer día del resto de su vida. Se detuvo un momento en la puerta de la habitación de invitados, observando a Lucía dormir apaciblemente. La niña sostenía contra su pecho el viejo oso de peluche que Elena le había regalado cuando nació. Verla así, tan confiada, tan segura en su presencia, era el mayor regalo que podía imaginar. Elena sabía que el camino no sería siempre fácil. Habría desacuerdos, malentendidos, momentos difíciles. Marisol y ella eran demasiado distintas, con historias y personalidades que a veces chocarían inevitablemente. Fernando seguiría atrapado ocasionalmente en medio, tratando de equilibrar su papel de hijo, esposo y padre. Pero ahora había algo diferente, una base de respeto mutuo, un compromiso compartido de hacer que esta nueva configuración familiar funcionara, no solo por los niños, sino por todos ellos. «Mañana será otro día», murmuró Elena para sí misma, una frase que Antonio solía decir cuando enfrentaban dificultades. Y por primera vez en muchos años esperaba el mañana con genuina ilusión. Imposible imaginar lo que ese giro del destino iba a revelar. Cada acción que Elena había tomado, desde la venta de la casa hasta la construcción de este nuevo hogar compartido, ¿habría sido parte de un plan mayor? El futuro guarda sorpresas que nadie podría anticipar. La primavera dio paso al verano y el verano al otoño. Las estaciones cambiaron y con ellas, la vida en el pequeño complejo familiar de Sierra Norte encontró su propio ritmo. Las mañanas comenzaban con Elena recogiendo verduras frescas del huerto que ahora prosperaba entre las dos casas. Algunos días Marisol se unía a ella antes de ir al hospital, donde seguía ejerciendo como dermatóloga. Hablaban de todo y de nada, pacientes difíciles, recetas nuevas, las últimas travesuras de los niños. No siempre estaban de acuerdo, pero habían aprendido a respetar sus diferencias. 3 veces por semana, Elena recogía a los niños del colegio y pasaban la tarde con ella. A veces cocinaban juntos, otras veces plantaban semillas en el huerto o simplemente leían cuentos bajo la pérgola. Lucía, ahora de casi 5 años, mostraba un interés especial por la medicina, influenciada tanto por su padre como por su abuela. «Quiero ser doctora como papá, pero también saber de plantas», como la abuela. Gabriel, con casi 3 años, era más callado pero igualmente curioso, especialmente sobre los pequeños insectos que encontraban entre las plantas. Los domingos se convirtieron en día de comida familiar, alternando entre la casa principal y la de Elena. Fernando, quien había reducido sus horas en el hospital para estar más presente, se encargaba de asar la carne, mientras las mujeres preparaban el resto, y los niños ponían la mesa a su manera caótica pero entusiasta. Cuando llegó noviembre,
con sus días más cortos y noches frías, Elena comenzó a pensar en la Navidad, que se aproximaba. Sería la primera en su nuevo hogar, y quería que fuera especial. Una tarde, mientras ayudaba a Marisol a preparar la cena en la cocina de la casa principal, finalmente sacó el tema. Estaba pensando en la Navidad, comenzó casualmente. ¿Tienen planes? Marisol la miró, una comprensión inmediata en sus ojos. De hecho, Fernando y yo hemos estado hablando sobre eso. Pensamos que podríamos celebrarla aquí, todos juntos. Si te parece bien. Me encantaría, respondió Elena con sinceridad. Peros, continuó Marisol limpiándose las manos en el delantal, queríamos proponerte algo diferente este año. En lugar de que una sola persona se encargue de todo, ¿por qué no dividimos las responsabilidades? Tú podrías encargarte de los postres que tanto les gustan a los niños, Fernando de la decoración y yo del plato principal. Elena sonrió, reconociendo lo que Marisol realmente estaba ofreciendo. Una colaboración, un reconocimiento de que cada uno tenía algo valioso que aportar. Es una idea estupenda. Y podríamos invitar a Carmen si no os importa. No tiene familia y siempre pasa las fiestas sola. Por supuesto, asintió Marisol. También podría venir mi padre si hay espacio. Está solo desde que se separó de mi madrastra el año pasado. Era la primera vez que Marisol mencionaba voluntariamente a su padre. Elena la miró con sorpresa, pero también con comprensión. Siempre hay espacio para la familia. Marisol sonrió, y en esa sonrisa Elena vio algo que nunca había notado antes, un reflejo de sí misma, de su propia fortaleza y vulnerabilidad. Esa noche, cuando todos los niños estaban dormidos y Marisol había subido a leer un poco, Fernando se unió a Elena en el porche de su casa. Se sentaron en silencio por un rato, contemplando las estrellas. ¿Sabes?, dijo finalmente Fernando. Cuando vendiste la casa, sentí que mi mundo se desmoronaba. Estaba furioso contigo, aunque nunca te lo dije. Elena asintió. Lo sé, y lo entiendo. Pero ahora, continuó él, no puedo imaginar una vida diferente a esta. Ver a los niños correr entre las dos casas, observar cómo tú y Marisol habéis construido esta relación que nadie hubiera creído posible. Hizo una pausa. Es como si hubieras visto algo que ninguno de nosotros podía ver. No lo vi claramente, confesó Elena. Solo sabía que necesitábamos un cambio, un nuevo comienzo. A veces hay que perder algo para ganar mucho más. Fernando tomó la mano de su madre, un gesto simple pero lleno de significado. Gracias por no rendirte con nosotros. Nunca lo haría, respondió ella con firmeza. Somos familia, y la familia, con todos sus defectos y complicaciones, es lo más valioso que tenemos. Cuando Fernando regresó a su casa, Elena permaneció un rato más en el porche. Pensó en la Nochebuena pasada, en cómo las palabras «solo familia» la habían herido tan profundamente. Y ahora, un año después, esas mismas palabras tenían un significado completamente nuevo. Inclusión en lugar de exclusión, conexión en lugar de rechazo. La vida era así, reflexionó. Las mismas palabras, los mismos lugares, incluso las mismas personas podían significar cosas totalmente diferentes, dependiendo de cómo las miráramos, de las experiencias vividas, de las lecciones aprendidas. Nochebuena llegó con una suave nevada, la primera del invierno. La casa principal brillaba con las luces que Fernando había instalado cuidadosamente por el exterior. Dentro, un gran árbol dominaba la sala, decorado con adornos antiguos que Elena había guardado durante años, mezclados con otros nuevos elegidos por los niños. La mesa estaba puesta con el mejor mantel, el que Antonio y Elena habían usado en ocasiones especiales. Platos de porcelana, copas de cristal, servilletas de tela dobladas por Lucía en formas fantásticas. Todo resplandecía bajo la luz de 1905. Las velas. En la cocina, el aroma de la cena preparada por Marisol, un asado tradicional con patatas, acompañado de verduras del huerto, se mezclaba con el perfume dulce de las tartas y dulces que Elena había horneado durante todo el día anterior. Los niños corrían por la casa, demasiado excitados para quedarse quietos.
mientras los adultos daban los últimos toques a la celebración. Carmen llegó primero, cargada de regalos y exclamando sobre la belleza del lugar. Poco después apareció Javier, el padre de Marisol, un hombre reservado pero de ojos amables, que inmediatamente encontró un compañero de conversación en Fernando. Cuando todos estuvieron reunidos alrededor de la mesa, Fernando levantó su copa. Antes de comenzar, quiero proponer un brindis, por el amor, que construye puentes donde parecía imposible, por el perdón, que nos permite comenzar de nuevo, y por nuestra familia, que ha crecido y se ha fortalecido a través de las dificultades. Por la familia, repitieron todos chocando sus copas. Elena miró a su alrededor, su corazón rebosante de gratitud. Allí estaban todos. Fernando, el niño que había criado sola y que ahora era un hombre íntegro y compasivo. Marisol, la nuera que había pasado de adversaria a aliada. Lucía y Gabriel, sus adorados nietos que iluminaban cada día con su inocencia y curiosidad. Carmen, su amiga de toda la vida. E incluso Javier, un nuevo miembro de este círculo expandido de afecto. Y aunque Antonio no estaba físicamente presente, Elena sentía su espíritu en cada rincón de ese hogar construido sobre el terreno que habían soñado juntos. La cena transcurrió entre risas, historias y la calidez que solo una familia reunida puede crear. No era una familia perfecta, ninguna lo es, pero era real, auténtica en su vulnerabilidad y su fortaleza. Más tarde, mientras los niños jugaban con sus nuevos regalos y los adultos conversaban tranquilamente, Elena se apartó un momento para contemplar la nieve que seguía cayendo suavemente fuera. Recordó cómo hace justo un año la nieve había cubierto sus huellas mientras se alejaba de la casa donde no se sentía bienvenida. ¿Quién podría haber imaginado entonces que esa dolorosa exclusión sería el catalizador de esta nueva vida más rica y plena que cualquier cosa que hubiera podido imaginar? La puerta se abrió y Marisol salió a su encuentro, ofreciéndole una manta para protegerla del frío. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo, mirando la nieve. «Me recuerda que siempre hay belleza, incluso en los momentos más fríos». Elena asintió, reconociendo la metáfora, y que después del invierno siempre llega la primavera. Se quedaron así un momento, en un silencio cómplice y cálido, dos mujeres que habían aprendido a ver más allá de sus diferencias para encontrar un terreno común basado en el respeto y el amor compartido por las mismas personas. «Deberíamos entrar», sugirió finalmente Marisol. «Lucía quiere que le leas un cuento antes de abrir el último regalo». «¿El último regalo?», preguntó Elena confundida. «Pensé que ya habían abierto todos». Marisol sonrió misteriosamente. «Hay uno especial que Fernando y yo queríamos darte en privado, pero creo que es mejor que sea parte de la celebración familiar». Intrigada, Elena siguió a su nuera al interior de la casa, donde el calor del hogar y las risas de los niños la envolvieron inmediatamente. Fernando la esperaba con una pequeña caja envuelta en papel dorado. «Feliz Navidad, mamá», dijo entregándosela. Con curiosidad, Elena desenvolvió el regalo. Dentro había una llave antigua, que reconoció inmediatamente. Era la llave de 1907, la casa que había vendido, la que había provocado toda esta historia. «No entiendo», dijo mirando alternativamente a Fernando y Marisol. «Dale la vuelta», indicó Fernando suavemente. Al hacerlo, Elena vio que habían grabado algo en el metal, para recordar que a veces lo que parece un final es solo el comienzo de algo mejor. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero eran lágrimas de felicidad, de plenitud. Esta llave, que una vez había representado exclusión y dolor, ahora simbolizaba su increíble viaje hacia la sanación y la reconexión. «Gracias», murmuró abrazando a su hijo y luego, para sorpresa de todos incluyendo a ella misma, a Marisol. «No», respondió Marisol con voz emocionada. «Gracias a ti por enseñarnos que el amor verdadero a veces requiere acciones difíciles y que la familia es mucho más que un lugar físico o un apellido compartido. Es una elección que hacemos cada día». Lucía corrió hacia ellos, seguida por Gabriel, y pronto todos estaban envueltos en un abrazo grupal que culminó en risas,
cuando los niños perdieron el equilibrio y cayeron sobre la alfombra, arrastrando a los adultos con ellos. Y allí, en medio de las risas y el afecto compartido, Elena comprendió la lección más valiosa de toda esta experiencia: que somos más fuertes cuando elegimos el amor sobre el orgullo, cuando nos permitimos ser vulnerables en lugar de levantar muros, cuando vemos a los demás no como amenazas, sino como complementos de nuestra propia historia. Porque al final, como había descubierto a través de su doloroso pero transformador viaje, una viuda no es un adorno para ser guardado después de las fiestas. Es la luz que ilumina el camino para toda la familia, la sabiduría que transforma las heridas en lecciones, el amor que persiste a pesar de las tormentas. Y si tu presencia solo es bienvenida cuando viene con una llave de casa o una chequera, entonces quizás sea hora de usar esa llave para abrir una puerta diferente. Una que conduzca no solo a un nuevo hogar, sino a una nueva forma de ser familia. Para Elena, ese acto de valor, vender la casa donde no era apreciada, había sido solo el comienzo. Lo que vino después fue el verdadero regalo, la oportunidad de construir algo auténtico, algo que honrara tanto el pasado como el futuro, algo que incluyera a todos no por obligación, sino por elección. Y mientras la nieve seguía cayendo, suavemente fuera, cubriendo el jardín compartido con un manto blanco que conectaba ambas casas como un puente de paz, Elena supo que había encontrado, finalmente, su verdadero hogar. No en las paredes de una casa, sino en los corazones de las personas que la rodeaban, en el amor que habían elegido cultivar juntos, en la familia que habían decidido ser. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.